Nosotros estamos desde el lunes queriendo soltar y no podemos. Es la realidad. ¿Para qué vamos a mentir? Estamos tratando de entrar a este tema por distintos ángulos, pero es que hay una realidad que nos atraviesa finalmente a las y los argentinos, más allá de lo que tiene que ver con perder una final, ¿no? Más allá de eso concretamente, y tiene que ver con todo lo que está sucediendo en redes, ¿no? Que ayer ya empezábamos a decir, che, esto está trascendiendo las redes sociales también, ¿no? Hemos tenido una legisladora en Estados Unidos hablando, por ejemplo, de que Argentina, una legisladora negra en Estados Unidos, hablando de que Argentina es uno de los países más racistas del mundo, ¿no? Desde un país que ha tenido políticas de segregación nada más y nada menos. Y así como eso, hay muchos otros frentes, ¿no? Porque evidentemente la Argentina en este momento es el villano preferido del mundo. Por alguna razón somos el villano preferido del mundo. Y acá estamos tratando de desentrañar qué está pasando eso y haciéndolo, por supuesto, con gente que sabe, gente que nos puede ayudar a pensar más allá de las chicanas que ocurren, ¿no? En redes sociales, como decíamos, estamos tratando de entender por qué suceden estas cosas y dónde están las raíces históricas, ¿no? Porque en un mundo de posverdad, donde parece que la información ya no importa, bueno, seguimos tratando de luchar contra eso y por lo menos de traer distintas discusiones a la mesa para entender qué de lo que se dice tiene cierto asidero y qué no. Hoy estoy acompañada en este estudio por el profesor Gerardo Tripolone, profesor de esta casa. ¿Cómo estás, Gerardo? Hola, Melissa, ¿qué tal? Un gusto estar nuevamente. Bueno, el gusto es nuestro de tenerte aquí. Obviamente hoy vamos a discutir, nos vamos a anclar un poquito en la realidad, pero como siempre vamos a terminar hablando un poco de lo que tiene que ver con las Fuerzas Armadas Argentinas, con la defensa, porque finalmente, obviamente, desde este programa intentamos mirar el mundo para entender un poquito nuestro país también, ¿no? Sí. Y acá decíamos, bueno, arrancamos una columna anterior tuya ya hace varias semanas, antes del receso, donde ya hablábamos de guerras híbridas, claro, ¿no? Ya hablábamos de cómo las guerras toman otras formas en relación a lo que quizá estudiábamos en la escuela, ¿no? Cómo ha ido cambiando eso. Y ahora hay un tema que surge y que podríamos decir que esta semana está bastante candente, que tiene que ver con esto de la guerra cognitiva, ¿no? Esta cuestión donde la disputa se da por otros lados, la disputa se da por las percepciones, por las valoraciones, por las emociones de las audiencias, como terreno de enfrentamiento, ¿no? Como antes se daban las guerras. Lo hemos visto claramente, digo, a través de este mundial, lo charlamos fuera del aire, nos compartías un artículo que vamos a mencionar también, porque es un poco el que nos llevó a este debate, que tiene que ver con, obviamente, hablar de poder blando, entender a Messi como uno de los principales activos de poder blando de la Argentina, los ataques que vemos contra él. Y en ese sentido, lo que hemos visto es, bueno, este artículo habla sobre todo, o pone un punto de partida por ahí con el partido contra Inglaterra, ¿no? En relación a claramente lo que se volvió un Scaloni diciéndonos esto solo es un partido y todos nosotros entendiendo otra cosa, ¿no? Por cuestiones básicas. Yo personalmente lo pondría más atrás, creo que ahí empezamos a hablar de guerra, pero en el partido contra Egipto, y si querés, si me apretás, hasta en el partido con Cabo Verde, porque jugábamos contra la novedad, claro, contra este equipo tan querido. Las redes ya estaban muy candentes, empezaba una cosa contra la Argentina, que uno al principio podía decir, bueno, hay una cosa futbolística, pero esto trascendió hace rato, el fútbol, ¿no? ¿Cómo empezamos a mirar esto? ¿Y te parece a vos que se puede hablar en efecto de guerra cognitiva, como algunos autores están diciendo, en este caso un artículo de Mariano González Lacroix? Bueno, la verdad que mientras te escuchaba en la introducción sobre el Mundial y pensaba cómo lo vamos a enlazar con la cuestión de la defensa nacional y las Fuerzas Armadas que siempre hablamos acá. Y no, la verdad que sí, se ha hecho el enlace, se ha tejido los puentes, me parece bastante claro la relación de las cuestiones relativas al Mundial con la política exterior, con la política mundial. Eso me parece que, y en este programa yo sé que se ha tratado, y está excelente y es muy importante, pero con la cuestión de la guerra y la defensa nacional, sí, a veces como que parece que está más lejano. Y es una pregunta, la que vos has planteado está muy bien y la vamos a mantener en términos de pregunta y comentar algunas cosas, digamos, cómo ha surgido esto, ¿no?
En el programa anterior, en efecto, hablábamos de guerra híbrida y una guerra en la que ya no son solamente el instrumento militar el que se pone en juego, o sea, no solamente combatimos con las fuerzas armadas de los estados, sino que también el conflicto pasa por otros ámbitos, ¿no? Esto es histórico, esto ha sucedido, digamos, no es la primera vez, la prensa siempre fue algo muy importante en los conflictos, el cine en el siglo XX era un elemento fundamental de generación de sentido y de caricatura. Propaganda también. Claro, por supuesto, de propaganda, esa es la palabra, de cómo es el enemigo, entonces generar ese sentimiento necesario para ir a la guerra, que es un sentimiento de odio o de patriotismo también en la propia comunidad, que es fundamental, ¿no? Entonces eso siempre ha existido, pero nosotros ahora en el siglo XXI nos encontramos con el ciberespacio como un dominio de la guerra, como una esfera, además de la tierra, el mar, el aire y el espacio extraterrestre, ¿no? Donde también se combate, o la doctrina militar piensa que también se combate ahí la guerra, ¿no? Y eso sí es una novedad del siglo XXI, eso no existía antes, ¿no? Y entonces en el programa anterior, me permito esto para enlazarlo, rememorar lo que... Como buen profesor. No, lo que decíamos era que en las guerras anteriores era fundamental, por ejemplo, la cantidad de soldados que uno ponía en el terreno, ¿no? Porque el que más soldados tenía era el que ganaba. Eso en la Primera Guerra Mundial es muy claro. En la Segunda Guerra Mundial la movilidad era lo central. Entonces, por ejemplo, vehículos como el tanque que se desplaza rápidamente, eso era lo central. Y lo que dicen los teóricos de la guerra, de la ciberguerra, es que lo central a partir de la posguerra fría, digamos, es la información. Sí. No es que antes no haya sido importante, pero ahora pasa a tener un lugar pasa a tener una centralidad como lo tenían las masas de soldados en la Primera Guerra Mundial. Digamos, ese es el punto. Entonces el dominio de la información pasa a ser lo fundamental. Y esa información es tanto para las operaciones militares, y acá empieza ya lo polémico, ¿no? Tanto para las operaciones militares, o sea, qué efectivos militares tiene el enemigo y qué tenemos nosotros, y proteger esa información, como también la información que circula en el ámbito civil. Sí. Y lo último que decíamos en el programa anterior es que así como el bombardeo a civiles en la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, tenía como objetivo desmoralizar a la población enemiga para que sea la propia población la que le pida a su gobierno rendirse, las campañas de información tendrían ese mismo objetivo. Desmoralizar a la población para que la propia población, en el caso de un conflicto armado, no sienta el ímpetu que hablábamos recién, ese patriotismo, esa animadversión contra el enemigo para combatir una guerra, ¿no? Entonces, a la par de las operaciones militares, se generan también operaciones de información con este objetivo. Bueno, eso yo creo que no hay disputa teórica en ese punto, o sea, es clarísimo que eso se hace, ¿no? Se hace todo el tiempo. La cuestión es si en tiempo de paz se puede seguir hablando de eso. Obviamente que hay una pregunta anterior. ¿Se puede distinguir el tiempo de guerra y el tiempo de paz? Eso también es una gran pregunta. Complicado, claro, porque, por ejemplo, si hablamos desde el 2001 de la guerra contra el terrorismo, ¿ya terminó esa guerra o se mantiene porque todavía ¿Es una hay guerra? ocupación? Claro, primero es una guerra, ¿no? Que lo hemos hablado de eso. Primero es una guerra. Y segundo, si es una guerra, todavía está esa guerra a pesar de que las campañas en Afganistán y en Irak terminaron, las campañas de Estados Unidos. Eso por un lado, ¿no? Entonces, ¿cuándo hay guerra y cuándo hay paz? No está muy claro, ¿no? Rusia y la OTAN están en guerra. Evidentemente en Ucrania hay una guerra, eso es clarísimo, estamos todos de acuerdo, pero en general, entonces tenemos ese problema, pero y a la par tenemos el problema de si podemos decir que, por ejemplo, Argentina está en paz, que no tiene un conflicto armado con alguien declarado, aún así puede ser sujeto pasivo de un ataque en el sentido de una guerra cognitiva. Bueno, el autor que mencionabas de un portal muy importante que yo te lo mandaba porque tiene relevancia dentro de la comunidad que se dedica a cuestiones militares, que es este portal Zona Militar, escribe un artículo que es muy interesante de leer, realmente muy, por más que uno no esté de acuerdo, digamos, está bien hecho. Es un disparador. Es un disparador, exacto, es un impulso teórico para pensar. Lo que sostiene es que esta campaña, digamos, le llama de esa manera, orquestada y de alguna manera
premeditado, o sea, no hay espontaneidad, no es que de repente un montonazo de gente empezó a pensar que Argentina era racista o que Messi, de pasar a ser un ídolo masivo y universal, es un villano, sino que hay algo atrás que lo está operando, ¿no? Él sostiene esto, yo no digo que eso sea así, pero él lo sostiene, y entonces eso forma parte de una guerra cognitiva. ¿Qué significa la guerra cognitiva? Lo que decía recién, o sea, operaciones de información destinadas a el dominio de la mente de los habitantes, tanto civiles como militares, para hacerle cambiar las percepciones de su país y del mundo. Y de esa manera generar un objetivo político, ¿no? Y entonces lo que sostiene acá el autor es que, lo que decías vos, ¿no? Messi como un activo del soft power argentino, o sea, el poder blando, ¿no? Argentina tiene un poder duro muy menguado, que son sus fuerzas armadas muy menguadas, y tiene a su vez poder blando, que es su cultura, y el fútbol, por ejemplo, ¿no? Claro. Entonces ahí nosotros, él dice, con Messi sería el principal activo de ese poder blando, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es que el ataque orquestado y dirigido, si esto es cierto, formaría parte de una operación que podríamos englobar dentro de una guerra cognitiva. Entonces, esa es la tesis, ¿no? Y que me parece muy interesante para pensar. Ahora, eso es muy polémico, digamos. Eso hay que realmente enfrentarlo, porque si eso es así, si en efecto eso es una operación de una guerra en sentido literal, no metafórico, ¿no? Sino literal. Entonces eso significaría que nuestro Ministerio de Defensa y nuestras Fuerzas Armadas deberían tener alguna incidencia en lo que está ocurriendo en las redes sociales al respecto. ¿Estamos dispuestos a admitir eso? ¿O queremos mejor dejar a las Fuerzas Armadas y al Ministerio de Defensa por fuera de el control de lo que sucede en las redes sociales? Pues es que ahí también me parece que uno de los principales temas que yo veo que surge, ¿no? Como punto de debate es, a ver, que existe una campaña, eso existe, me parece que está claro. Ahora, ¿es una campaña orquestada? ¿Podemos realmente trazar orígenes? Digo, ¿eso se puede hacer en el marco de la guerra cognitiva? ¿Trazar un origen donde veamos esto surgió de esta usina? Porque también hay algo que decir que me parece que atraviesa todo lo que es este siglo XXI, y es que también se nos hizo creer un poco que las redes sociales eran este espacio neutral, ¿no? En lugar de pensar, no, son empresas, están dirigidas por personas con intereses concretos que además, diría yo, en los últimos tiempos se han ido develando mejor, porque teníamos a muchos de esos empresarios sentados en la asunción de Trump para su segundo mandato, cuando antes quizá eran más cuidadosos con eso, ¿no? Entonces, tenemos líderes bastante alineados con la derecha internacional, manejando algunas de las redes internacionales más grandes del mundo. Hasta ahí creo que sí podemos decir, bueno, los espacios desde donde se da la discusión pública hoy no son neutrales, están fogoneados por algoritmos que además priorizan la polarización, entonces allí hay algo que se va generando una catarata de salimos todos a responder porque nos da bronca lo que vemos. Ahora, ¿se puede trazar en la guerra cognitiva el origen de una operación así? Esa es la gran pregunta, porque ahí hay que dividir, ¿no? La cuestión conceptual, teórica, jurídica que he dicho recién, y después hay una cuestión forense, técnica, muy específica, eso, que es de la ciencia de la informática. Y hasta lo que dicen esta gente, yo no puedo explicar por qué, porque es una cuestión obviamente muy, muy técnica, específica de esa área, pero hay una dificultad muy grande en identificar quiénes son los agresores, eso es así, pero en última instancia podría identificarse. O sea, uno podría saber el origen de un ciberataque. ¿Por qué estamos perdiendo el tiempo entonces? Claro, porque hay una complejidad muy grande y porque aparte, digamos, tiene que haber una decisión política de investigarlo. Claro. Y si uno lo investiga, tiene que tomar cartas en el asunto. Fíjense como para hacer las separaciones y que quede claro. Cuando un grupo terrorista, por ejemplo, hacía un atentado, tenía como una de las bases de ese atentado, como tenía un objetivo político, quería que un gobierno haga o no haga algo, era reivindicarlo. Claro. O sea, se hacía el atentado y después se decía, esto fue perpetrado por Al-Qaeda, fuimos nosotros porque tenemos este objetivo. Si no tiene ningún sentido hacer el atentado, porque si no sabemos de quién vino, entonces no podemos reivindicar el objetivo político, ¿no? Claro. Pero eso ya no sucede. O sea, lo que sucede es que están estas operaciones, como vos bien decís, pero nadie se hace cargo de que esto está ocurriendo verdaderamente. Ahora, técnicamente eso se podría rastrear de quién es. Pero la primera pregunta es,
¿tenemos que hacer eso? ¿O están también ellos amparados en una libertad de expresión, libertad de empresa, de decir y hacer lo que sea, digamos? Eso existe, digamos, todavía ese derecho tan arraigado en nuestra propia Constitución, en nuestra tradición, etcétera, pero que ahora con las redes sociales se vuelve controversial. De hecho, hay una línea muy fuerte de decir, bueno, ya la ortodoxia en la libertad de prensa relativa a los diarios, en la libertad de expresión relativa a la radio, la televisión, el cine, no puede aplicar a las redes sociales donde se pueden hacer este tipo de campañas tan fuertes. Hay que tener cuidado con eso también. O sea, siempre que nosotros hablamos de eso, tenemos que ver que hay un poder que decida que sí, que no. O sea, y el tema es que ese poder está en las empresas. Bueno, ¿no? A eso iba a llegar también. Y la otra pregunta técnica es, aunque nosotros podamos identificar de dónde vino, ¿podemos realmente intervenir ahí? Claro. O sea, nosotros, el Estado argentino, pongámosle que no, porque no tiene ningún poder sobre la nube, no tiene ningún poder de control en esos aspectos, o si quisiera intervenir, las represalias serían muy grandes, digamos, y pagaríamos costos muy altos. Pero ni siquiera podría hacerlo estados como Estados Unidos, que es donde están las bases de estas empresas. Y como vos decías, con alianzas muy fuertes entre el Estado y estas empresas. De hecho, muchos de los desarrollos surgidos al calor del Estado, claramente. Bueno, los estados han perdido esas potestades. Ya lo habían perdido bastante, y esto está trabajadísimo en el siglo XX, ya habían perdido bastante las potestades de control de los medios de comunicación del siglo XX. Pero en definitiva las cintas de cine eran una cosa física. O sea, vos podías ir y sustraerlas, digamos. Entonces en Argentina se podía censurar una película de Hollywood. Básicamente pues se secuestraba la cinta. Pero ahora, ¿cómo se hace eso? ¿Y qué costo político? Y está bien o no, ¿no? También hay una pregunta ética. Por supuesto, no, claro, hay una pregunta ética jurídica. Claro. Uno podría, rápidamente, la primera reacción que uno tiene es no, eso no se puede, digamos, porque obviamente hay una libertad de expresión. Y de hecho en la Argentina, cuando hablamos de libertad de expresión, lo que importa en todo caso son las consecuencias ulteriores, ¿no? Claro, pero totalmente. Tenemos el derecho de expresarlo en primer lugar. Sí, totalmente. Obviamente con ciertas limitaciones, excepciones que las propias convenciones de derechos humanos internacionales lo dicen. De, bueno, no propagar discursos de odio, discursos... Pero bueno, la definición, el problema es quién decide qué discurso sí y qué no, ¿no? Entonces yo diría que el primer problema es ese. ¿Quién... más allá de que sea técnicamente posible identificar de dónde vienen las campañas, también el problema es qué vamos a hacer frente a eso una vez que lo identifiquemos. ¿Vamos a prohibir el uso de ciertas redes? Bueno, eso es muy difícil. Y lo segundo es, que era en realidad la pregunta original, es si eso tiene que ser considerado literalmente como una guerra. Y quiero insistir en esta idea porque para tener cuidado con la utilización del concepto de guerra. La guerra no, si se banaliza, no se le entiende. Como dije al principio, es evidente que en el marco de un operativo militar se hacen este tipo de operaciones psicológicas a través de los medios de comunicación, operaciones cognitivas. Y en ese sentido, si estuviésemos en el marco de un conflicto militar real, bueno, uno entiende que el Estado tenga que hacer lo posible para que esas operaciones no lleguen a los destinatarios, que son los ciudadanos. Y por eso es verdad que la historia de las guerras muestra que en contextos militares la libertad de expresión es un derecho que se ve constreñido, que se ve limitado, digamos, por una causa que es superior, digamos, que es más importante. Y eso ha ocurrido en gobiernos democráticos, digamos, no es que estoy hablando de que en el estalinismo limitaba la libertad de expresión, porque no había. Entonces, eso me parece que es importante, pero si trasladamos el vocabulario bélico-militar para un tiempo en el que no estamos en una operación militar concreta, y bueno, eso puede abrir las puertas a problemas grandes. No tengo la respuesta de cómo solucionar esta cuestión. Muy probablemente, de tu área, digamos, del área de la comunicación, pueda ver cómo se responde a esto, si es que se puede responder, si es que nosotros individualmente podemos decir algo sobre esto, ¿no? O más bien, como veníamos hablando antes, fuera del aire, o más bien lo que hay que hacer es apagar un poco la red y decir, no me voy a meter en esto, pero bueno, mientras nosotros hacemos eso, otra gente no lo hace. Entonces, ¿y no hay un punto medio? Digo, sin llegar a llamarle esto una guerra, sin entrar en esto de que decías vos, que me parece importantísimo rescatar lo que dijiste, también lo banaliza, ¿no? Banaliza el concepto de la guerra. Bueno, no hay un punto medio porque tampoco hay una cosa inocente detrás de esto, ¿no? Claro. Entonces,
desde las ciencias sociales quizá, cuáles son los conceptos que tenemos para mirar esto sin caer en eso, que a uno el corazón lo lleva a eso, ¿no? A caer en la cuestión bélica, ni hablar cuando se jugó contra Inglaterra. Es que dale, también estaban todas las condiciones dadas para que hablemos así. Sí, lo que pasa es que también es verdad, hago un pequeño paréntesis, que el deporte se lo siente y hasta históricamente ha sido como una continuación de la guerra, una secularización de los conflictos armados. Sí, una forma de resolver conflictos desde un lugar menos violento, si se quiere. Claro, y de hecho por eso también dentro de los deportes están las artes marciales, justamente, que son artes dedicadas a la preparación para la guerra. Claro. Digamos. Eso es como explícito que hay una relación. Pero bueno, eso es un componente social muy fuerte y sobre todo con Inglaterra. Yo creo que le podemos seguir llamando operaciones políticas. Digamos, uno puede seguir en ese terreno y por tanto que la resolución sea en términos políticos. Claro. ¿Cómo? No lo sé, pero sí, por lo menos que el vocabulario y la forma de encararlo siga siendo en términos políticos y políticos internacionales. Entonces el Ministerio de Relaciones Internacionales tendrá seguramente algo que hacer, las autoridades políticas en general. Con esto no estoy diciendo que tengan que decir algo al respecto, que tengan que hacer un comunicado, no, pero sí que es un conflicto político, pero todavía no llega a la intensidad tal que requiera la utilización de las Fuerzas Armadas, sea de manera efectiva o por lo menos en el control de este tipo de operaciones, me parece a mí. Porque de vuelta caemos en un terreno de difuminación completa de lo político y de lo militar, de lo bélico y de lo político, y a su vez también porque deberíamos aceptar que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas tengan intervención en el control de los discursos y los debates en redes sociales. Que eso ya abre una puerta complicadísima. Sí, por supuesto. No queremos abrir esa puerta más allá de que sepamos que y repito nuevamente, en el contexto de operaciones militares eso sucede. Pero bueno, en el contexto de operaciones militares, que no es el caso. Yo creo que ahí es donde la línea, aunque sea difusa, aunque sea difícil de trazar, yo creo que ahí se puede vislumbrar esto que vos mencionabas como punto medio, o sea, dónde están las operaciones militares, también incluidas las de guerra cognitiva, que en efecto existen, y dónde están operaciones de tipo política, que se tendrán que debatir en la arena política. Seguimos aquí en Radio Universidad Isama TV. Estamos hoy acompañados por el doctor Gerardo Tripolone, que viene a charlar un poco sobre esto que decíamos, ¿es o no es una guerra cognitiva? Era el disparador, no estamos diciendo que lo sea. De hecho, justamente estábamos hablando aquí del problema de banalizar el concepto de guerra, ¿no? Lo asociábamos, por supuesto, a lo que viene pasando en esta campaña, que por ahora no sabemos muy bien de dónde nace, pero sí entendemos que es algo que está bastante presente en la realidad argentina en este momento y que además, a mí particularmente lo que me parece más grave es esto ya ha trascendido de discusiones solamente de influencers que suben un video, ¿no? Aparte, pone en juego mucho de nuestra idiosincrasia, ¿no? Entonces también no me parece mal que nos lleve a hacernos preguntas, ¿no? Hemos hablado mucho, claramente hay algunos frentes muy claros, ¿no? La Argentina, entre comillas, es el país más racista del mundo, lo cual muchísimos datos históricos para hablar de que eso no es así, pero sin dudas nos tiene que hacernos repreguntarnos algunas cosas cuando ya no son solo además los países que nada más y nada menos iniciaron el tráfico de personas esclavizadas, sino que ya son también otros países latinoamericanos que nos están diciendo esto. Entonces, bueno, evidentemente hay algo a mirar, por lo menos, ¿no? A uno la primera reacción quizá es esa reacción de están atacando quién soy, pero también quizá está bueno hacernos ciertas preguntas sobre el racismo, sobre el sionismo, lo hemos dicho acá en el programa mucho también, como Israel también se ha subido desde allá también a esta idea de Israel banca a la Argentina y entonces esa final entre España y Argentina era entre la gente que está alineada a la causa palestina y la gente que está alineada al movimiento sionista, o sea, se convirtió en eso en algún momento. Son varios frentes abiertos, ¿no? Y recién decíamos, bueno, supongamos que podemos identificar dónde está el origen de todo eso y entender si esto es una campaña orquestada o si es simplemente algo que la misma polarización alienta a que se convierta en una ola más grande.
Ahora, vos nos decías recién, Gerardo, bueno, supongamos que lo sabemos. Ahora, ¿qué hacemos con eso? ¿No? Y una de las cuestiones que plantea el artículo que habíamos tomado como disparador de esta conversación, que era este artículo de Mariano González Lacroix de Zona Militar, una de las cosas que planteaba él es: somos comunicacionalmente indefensos en la Argentina, ¿no? Él decía, no existe en la estructura del Estado argentino una capacidad seria de monitoreo, atribución y respuesta ante operaciones de información hostiles. Nosotros venimos empezando estos programas diciendo en chiste, estamos haciendo el trabajo que Cancillería no está haciendo. Hablando de esto, repensando, viendo qué es lo que se está diciendo. Claramente, abrir esto a las Fuerzas Armadas implica abrir una puerta muy complicada, ¿no? Pero ¿te parece que el gobierno argentino, quizá desde la diplomacia, debería haber hecho alguna aparición frente a esto? ¿O te parece que eso no tiene sentido porque le da también una dimensión que no tiene? Mirá, qué pregunta, la verdad. Es difícil. Yo diría una cosa con respecto a lo que dice el artículo, que es cierto, o sea, me parece que sí, es verdad que faltan capacidades de ese tipo de operaciones, estoy seguro que eso es así. La cuestión es que a mí me parece, a diferencia del autor, que justamente este caso no sería un supuesto para que una oficina de contrainteligencia militar, por ejemplo, que a partir de este año está en la órbita del Estado Mayor Conjunto, se tenga que dedicar a esto. O sea, no lo amerita. Claro, me parece que no, porque no, quizás lo amerita, supongamos que aceptamos que lo amerita en términos políticos, pero no en términos estratégicos militares. Ese sería la cuestión, ¿no? Y además también, quizás acá nos meteríamos en otro tema, pero a partir de las reformas a la Ley de Inteligencia Nacional, por medio de decretos de necesidad de urgencia del actual gobierno, las funciones de contrainteligencia militar están también asociadas con capacidades de ejercicio de fuerza coactiva, lo cual hasta todos los gobiernos habían entendido que los agentes de inteligencia no podían ejercer fuerza coactiva porque eso solamente lo podían hacer fuerzas de seguridad. Pero entonces, si estos tipos de tareas se introducen dentro de la contrainteligencia como parte de sus objetivos, ¿no? Evitar interferencias externas en nuestra producción de información, y a su vez esos agentes tienen capacidades de ejercer la fuerza coactiva y encima son militares, me parece que entramos en un problema claro, muy, muy grueso, digamos. Entonces yo diría que sí faltan capacidades en esos aspectos, básicamente porque faltan capacidades en todos los aspectos de la Fuerza Armada, o sea, realmente, y esto no es atribución exclusiva del actual gobierno, sino de todos los gobiernos del retorno de la democracia. Pero este supuesto no entraría ahí, digamos, a mi modo de ver. No me imagino yo que la Dirección de Inteligencia Estratégico-Militar del Estado Mayor Conjunto tenga que dedicarse a rastrear operaciones sobre si Argentina es o no racista o si Messi es o no un villano, ¿no? Pero en el hecho de buscar, digamos, claramente me parece que estamos todos un poco de acuerdo que eso sería llevar la cuestión a otro plano, demasiado lejos. Está bien que este país es muy de profundizar, pero muy de acelerar, pero tampoco la choquemos, ¿no? Pero sí te pregunto en relación a si existe una campaña orquestada, ¿no puede de todas maneras ser un interrogante interesante para investigar dónde están esos intereses, de plantear por lo menos esto que vos decías al principio, este concepto de desmoralizar, ¿no? De crear una idea en relación a la Argentina? Eso, digo, no para hacerlo público, no para involucrarnos como sociedad, sino al Estado argentino, y vamos a empezar a entrar en este tema que es ¿para qué tenemos Fuerzas Armadas, no? Pero al Estado argentino, ¿no le interesa saber si existe un interés de generar una campaña muy por afuera del Mundial, que simplemente utilice esto como herramienta, pero para planificar escenarios? Sí. Sí, eso sí. De hecho, a eso se dedica la inteligencia estratégico-militar, ¿no? Hasta el año pasado, a los países que sean importantes en los términos de defensa nacional para la Argentina, ¿no? Y a partir de la reforma, países y actores no estatales también que interesen en los términos de la defensa nacional porque sean actores que posiblemente puedan agredir desde el exterior al país. Digamos, en términos jurídicos ese sería. Entonces, sí, ahí en ese caso está muy bien planteada la pregunta. Sí, a la Argentina le debería interesar qué actores pueden ser
pueden atacar, pueden ser agresores de la Argentina, ¿no? Y producir inteligencia sobre ellos sí es algo que deben hacer, ¿no? Siempre con la precaución que acabo de decir, que eso tiene en el marco de las redes sociales, que claro. ahí también hay un problema de libertad de expresión y también no solo de libertad de expresión, hay otra cuestión, ¿no? Las Fuerzas Armadas no pueden producir inteligencia interior sobre cuestiones de política. No deberían. No deberían, claro. Legalmente no porque pueden. Porque la historia nos ha mostrado un poco lo contrario. Totalmente, ¿no? ¿no? Pero una de las cosas que se quiso terminar con la Ley de Defensa Nacional del año 1988 era justamente esta, ¿no? Claro. Que no se produzca inteligencia sobre cuestiones de política interna. Esa ley la promulgó Alfonsín y él mismo un poco la empezó a violentar luego del intento de acopamiento de la Tablada en el 89. Dicta un decreto que es secreto, pero ya se conoce, en el cual se le dan atribuciones a las Fuerzas Armadas justamente para hacer tareas de inteligencia por la posible amenaza de que otro grupo interno, como el Movimiento Todos por la Patria, que intentó copar el cuartel, pueda ser también una fuente de peligro para la defensa nacional. Con lo cual eso, el borde siempre está ahí, ¿no? ¿Esto es política? O sea, ¿es un movimiento social que está reclamando por una cuestión? ¿O esto en realidad es una amenaza para la defensa nacional? Eso, trasladado a las redes sociales, a la comunicación, es tu pregunta. Esto es el ejercicio de la democracia que incluye incluso discursos que son a veces escandalosos o que nos hacen... De odio a veces incluso también. Sí. ¿Incluye eso el ejercicio de la democracia? ¿O eso en realidad, como hay un actor que quiere desmoralizar por medio de técnicas de guerra cognitiva, entonces ahí tenemos que intervenirlo? Esto yo lo quiero plantear en esos términos porque ahí hay una tensión muy difícil de resolver. Claro. Realmente la hay. O sea, y creo que en cada paso que se da uno puede estar en uno o en otro momento, digamos, como que sí es parte de una operación... como vos decías, digamos, que hay alguna gente que por algunos intereses relativos a la Argentina quieren hacer esta campaña, o en realidad, bueno, caemos ya del otro lado, caemos en un libre ejercicio de la expresión, de la libertad de expresión. A mí me parece que en nuestro desafío jurídico político es decidir de dónde está, digamos, la acción. Pero sí, esa pregunta me parece muy importante. Claro que me parece que esto está muy influenciado por el hecho de lo que han sido los servicios de inteligencia también en nuestra región, ¿no? Hay que decirlo, en comparación quizá con otras partes del mundo, la historia de las dictaduras militares que ha tenido la Argentina, que han tenido otros países de la región, que además son recientes en el tiempo, eso también han marcado una historia de la inteligencia en nuestros países muy llevada adelante justamente por la persecución interna, a diferencia de otros lugares. ¿Dónde están, para empezar a entrar en este otro tema, ¿no? De las fuerzas de defensa, de las Fuerzas Armadas, de la defensa nacional? ¿Dónde estamos hoy en relación a eso? ¿Podemos pensar otra forma de hacer las cosas? ¿O hablamos de que estas instituciones siguen estando muy corroídas por ese pasado? Es muy interesante la pregunta y diría que va muy en línea con lo que estamos hablando, digamos, indudablemente. Yo creo que, bueno, y acá introduzco el libro, ¿no? Porque me parece que era importante. Este libro lo editamos junto con Germán Soprano, que es un colega de la Universidad de Buenos Aires, tiene su lugar de trabajo, investigador de CONICET, del Instituto Gino Germani. El libro está editado en el Instituto Gino Germani, es de acceso digital gratuito, pero también va a quedar este ejemplar en papel en la biblioteca para los nostálgicos del papel. Lo pueden venir a buscar, sí. Ahí vemos, además, para quienes nos están siguiendo por Sama TV, ahí está en pantalla, lo pueden encontrar online este libro, lo pueden descargar. Uno de sus autores, Gerardo Tripolone, lo tenemos aquí con nosotros. Sí. Bueno, y ahí nos planteamos estas preguntas que parecen realmente obvias, si se quiere, o evidentes. ¿Por qué y para qué necesitamos Fuerzas Armadas? Para las potencias mundiales esto ni siquiera... es una pregunta. Claro, es obvio para qué, para seguir manteniendo su poder, para proyectar su poder como brazo armado de su política exterior. Por supuesto, tampoco es una pregunta que van a tener países que están permanentemente en conflictos, digamos, para ninguna de las Coreas es una pregunta, es obvio, para Israel es obvio, para Irán es obvio, o sea,
para esos países que mantienen disputas territoriales muy fuertes y conflictos armados recurrentemente o permanentes, la pregunta no tiene mucho sentido. Pero en la Argentina sí tiene sentido, y en gran medida por lo que vos habías mencionado. Muchos autores hablan sobre nuestro presente como el resultado de dos eventos muy traumáticos relativos a las Fuerzas Armadas, que es, por supuesto, las dictaduras militares, y con especial énfasis la última dictadura militar y las violaciones masivas de derechos humanos, y a su vez también crisis económica, etcétera. Claro. O sea, todo el saldo negativo que tuvo esa dictadura, y la derrota en la Guerra de Malvinas, ¿no? Esos dos eventos resultan traumáticos, claro, y resultan un lastre, o como dice una autora, una trampa que nos evita pensar la defensa nacional de las Fuerzas Armadas. O sea, como vivimos a la sombra todavía de esos eventos, entonces todo lo que hablamos sobre defensa nacional y Fuerzas Armadas parece ser que remite a ese momento. Casi mala palabra, ¿no? Claro, totalmente. Por eso los estudios sobre defensa nacional y los estudios militares en las universidades han sido ciertamente escasos hasta el siglo XXI. Y en todo caso, quienes los encaraban más desde el punto de vista de las relaciones civiles militares, o sea, cómo subordinar las Fuerzas Armadas al poder civil, digamos, sí, a la conducción política de la defensa nacional, con lo cual yo no estoy haciendo una crítica con esto. Era obvio que para los politólogos de la década del 80 y el 90 este era un gran problema, digamos, claro, cómo subordinar a las Fuerzas Armadas, sobre todo teniendo en cuenta que gran parte de sus cuadros habían sido formados en un contexto totalmente distinto, claro, algo que ya no ocurre, por supuesto, ¿no? Entonces, bueno, esa pregunta sobre por qué y para qué las Fuerzas Armadas se mantenía también como latente, como algo que aparecía, por supuesto, en los estudios, pero que había que encarar de una manera mucho más directa, porque usualmente, como digo, las preguntas pasaban más bien de cómo subordinar a la conducción política a las Fuerzas Armadas. Y lo interesante de este libro es, me parece a mí... Decinos el título, de nuevo, para quienes lo quieren buscar. Defensa Nacional y Fuerzas Armadas en la Argentina del siglo XXI, ¿por qué y para qué?, de la editorial del Instituto Gino Germani. Lo que me parece a mí interesante es que reúne una serie de trabajos con visiones bastante contrapuestas e incluso con autores cuyas trayectorias son diferentes, ¿no? Yo dije que el coordinador junto conmigo, que es Germán Soprano, investigador de CONICET, igual que yo, o sea, personas que estamos dentro del mundo académico, pero también acá hay otros investigadores de otras universidades del país. Y también hay un ex oficial de la Armada, por ejemplo, argentina, que escribe su capítulo, que tiene su... Interesante. Sí, muy interesante también, porque se necesita un diálogo entre la producción intelectual civil y militar, eso es muy necesario. Y también académicos que pasaron y formaron parte de gestiones y de asesoramiento en la producción legislativa sobre leyes relativas a las Fuerzas Armadas de la Defensa Nacional. Entonces lo que encontramos con Germán es la posibilidad de reunir en un volumen visiones distintas sobre para qué están las Fuerzas Armadas, por qué las tenemos y para qué las podríamos empeñar, y también de trayectorias diferentes. Y esto, quisiera decir, es algo bastante excepcional, porque lo que hablábamos de la polarización, de eso que ocurre en redes sociales y ocurre en los medios, ocurre en la política, lamentablemente también se refleja en el ámbito académico. Claro. Y sobre todo quizás en el ámbito académico de defensa nacional, por una cuestión que nosotros con Germán lo trabajamos en el capítulo, justamente en uno de los capítulos de este libro, que es que hay vínculos muy fuertes entre los académicos dedicados a la defensa nacional y la política, o sea, el ejercicio de la política. Claro. Entonces muchos de ellos son también exfuncionarios del Ministerio de Defensa, lo cual no tiene nada de malo. Al revés, es una ventana... Está muy bien, sí, pero también tiene como una externalidad a veces no querida, que se termina posicionando dentro de la defensa de su propia administración. Política, claro. Lo cual, insisto, no estoy haciendo un juicio de valor, sino esto es lo que ocurre, digamos. Lo que ocurre es que en las disputas académicas se trasladan también las disputas ideológico-políticas. Claro. Y entonces no se llega a generar diálogos entre las distintas posiciones. O sea, nosotros identificamos básicamente dos posiciones muy fuertes dentro de los estudios de para qué la defensa nacional y para qué la Fuerza Armada y por qué. Sí. Y esos dos grupos están
fuertemente asociados con las directivas de política de defensa nacional, o sea, con la política de defensa nacional de los gobiernos kirchneristas y del gobierno de Macri y de Milei. O sea, justamente están asociados a los dos grupos más importantes que han pujado en la política del siglo XXI. Hay también un tercer grupo de especialistas civiles, que ese sería como el término más técnico, especialistas civiles, que bueno, que sí trascienden esta grieta, si se quiere, para decirlo rápidamente, entre los dos grupos que he mencionado, ¿no? Y que algo hemos hablado en programas anteriores sobre las diferencias, sobre para qué la Fuerza Armada. Y después también, además de esto, hay propuestas muy concretas sobre el uso de las Fuerzas Armadas y el porqué, relativas a nuestro conflicto más importante, ¿no? Claro. Que es Malvinas, por supuesto. La ocupación, acá el capítulo del libro, de sus autores, Mariana Altier y Ezequiel Magnani, ellos abordan de manera muy interesante, bueno, tenemos un conflicto atrincherado, un conflicto que es permanente, que a su vez el Reino Unido se ha encargado de aislar las Islas Malvinas de nuestro territorio, y bueno, ¿para qué estarían las Fuerzas Armadas? ¿Por qué tendríamos una política de defensa? Bueno, justamente para hacer una política tendente a la recuperación de Malvinas. No porque vayamos a invadir nuevamente las islas, en lo absoluto, pero sí para tener conciencia de que el instrumento militar es central en esa esfera, ¿no? Después hay otras posiciones en el libro sobre las Fuerzas Armadas como un instrumento también de la política exterior, pero con otros objetivos, digamos, objetivos de proyección de poder en una alianza con países regionales o, hemisféricos, digamos. Que además, no vamos a entrar en ese tema porque nos quedan 5 minutos de programa, pero me parece que lo que podemos llamar el secuestro o la captura, cada quien lo llamará como quiera, del presidente en funciones, Nicolás Maduro en Venezuela, sea un presidente legítimo o no, claramente podemos discutir todo lo que sucedió en unas elecciones que a todas luces parecen fraudulentas, pero era el presidente en ejercicio. Estados Unidos entró en una operación de 2 horas y 20 minutos y se llevó al presidente de uno de los países de nuestra región. Sí. Entonces, si no estamos mirando la defensa, no solo de nuestro país, sino de nuestra región, parece que estamos quedando atrás de lo que está sucediendo en el mundo, ¿no? Yo creo que ese es, sin duda, me parece que este año con ese evento, que en términos de derecho internacional es una agresión internacional, porque no hay un ejercicio de legítima defensa, tampoco hay una autorización del Consejo de Seguridad para ejercer la fuerza. Yo creo que ese fue un momento que, como vos decís, sacudió. De hecho, el propio presidente Lula dijo, frente a esto estamos evidentemente todos indefensos si no tenemos Fuerzas Armadas de esas capacidades para disuadir ese tipo de operaciones. Yo creo que sí, es un punto muy importante para despertarnos en estos temas, ¿no? Pero de todas maneras Argentina no debió haber esperado a esto, porque digamos tiene un conflicto desde hace mucho tiempo abierto todavía, y a su vez también esto se repite constantemente, ¿no? Somos el 8º país en territorio, tenemos reclamos en la Antártida, obviamente están bajo el paraguas del tratado, pero eso no se va a caer además en nada. Bueno, supongamos que se sigue, pero en cualquier caso ahí hay un conflicto latente que requiere tener un respaldo militar. Entonces el mundo a su vez ha entrado en conflictos cada vez más álgidos, o sea, hay una disputa global muy fuerte entre las dos grandes potencias mundiales. Entonces, bueno, evidentemente hay una necesidad de pensar las Fuerzas Armadas y la defensa nacional. Y a su vez estas disputas globales y cómo Argentina se va a insertar allí y lo que supone en términos de poder militar, corre pareja con todo lo que hemos venido hablando recién, ¿no? Y por eso decía que se enlazaba. Porque también esta idea de guerra híbrida, de nuevos dominios en los conflictos, como el cognitivo, el ciberespacial, etcétera, bueno, nos ponen a pensar si las Fuerzas Armadas no tienen también otras funciones que cumplir en esos terrenos. Y eso es una pregunta válida. Justamente todo este programa se ha desarrollado a partir de un terreno en el cual tradicionalmente se pensaba que las Fuerzas Armadas no tenían nada que intervenir, pero que se pone como un lugar en donde sí lo deberían hacer, porque en definitiva es el contexto de una guerra cognitiva. Entonces eso también está
dando vueltas, eso también está ahí ejerciendo una presión sobre lo que pensamos sobre la defensa nacional y las Fuerzas Armadas. Y ahí también tengo 2 minutos y encima uno es para el cierre. No, ahí también están estas posiciones encontradas, ¿no? De atrincherarse y decir no solamente las Fuerzas Armadas tienen que estar ante una agresión estatal, digamos, ciertamente improbable, porque no tenemos esa hipótesis, con los países vecinos ni hablar, no la tenemos. Y otra visión de que prácticamente en algún punto desdibuja la diferencia entre lo que hacen las Fuerzas Armadas y lo que hacen las fuerzas de seguridad y las agencias de inteligencia. Con lo cual ahí también tenemos un problema porque diluye toda distinción, ¿no? Entonces, por ejemplo, lo que estamos hablando ahora es también una materia de defensa nacional. Claro. O sea, todo el conflicto de Messi, el racismo, es también una materia de defensa nacional. Y a mí me parece, por lo menos, que es ir demasiado lejos en la difuminación de los conceptos. Pero la otra posición es demasiado restringida, claramente. Claro. Hoy, en el 2026, después de 20 años de esa reglamentación, claramente podemos decir que los conflictos no son así, digamos, no son solamente estrictamente por el instrumento militar. Claro. Entonces hay que abrir también a pensar otras hipótesis, otros actores estratégicos, otros problemas, en definitiva, para la defensa nacional, y creo que el libro es por lo menos un puntapié para eso. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Si les interesó el tema, un tema muy interesante, me parece, gracias Gerardo por venir a acompañarnos, a complejizar también esto que está pasando, porque al fin y al cabo en realidad nos abre la puerta a debates que son importantes para la República Argentina, más allá de la campaña circunstancial que estamos viendo en redes. El libro lo consiguen online. ¿Nos repetís el nombre? Sí, Defensa Nacional y Fuerzas Armadas en la Argentina del siglo XXI, ¿por qué y para qué? Y lo consiguen en papel en la Facultad de Ciencias Sociales. Las dos cosas ahí, las dos opciones las tienen si les interesa el tema, para seguir pensando esto, para seguir pensando la defensa nacional de la República Argentina, un tema que obviamente han tratado quienes han venido antes de nosotros, lo seguiremos tratando siempre, y es importante entender en qué lugar está parado nuestro país.